Juan capítulo 12, desde el versículo 27. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. He estado recién en un funeral de un amigo querido, Juan Verdugués, anciano de la iglesia Dios es Amor de Miraflores. No solamente era un ambiente triste por la naturaleza de la reunión, sino por todas estas medidas que el gobierno nacional se ve obligado a tomar en favor de la población con la cuarentena por el coronavirus. No podemos estar reunidos como iglesia físicamente por esta causa y tenemos que recurrir a este medio de comunicación. Dios bendiga este momento. Vamos a orar. Señor nuestro, acudimos ante ti no orgullosos o suficientes respecto a nuestra justicia para ser recibidos por ti. Por el contrario, venimos con humildad, Señor, rogándote que nos recibas, que nos limpies de pecado y nos permitas acercarnos a ti. Señor, que recibas nuestra alabanza y adoración, pero también que por tu gracia nos hables. Permítenos, al abrir tu Biblia, esta lectura que hemos hecho, que sea de impacto para nuestras vidas, para todos nosotros, que nuestras conciencias sean renovadas, vivificadas, que nuestro entendimiento de la situación también sea beneficiado para hacer frente a los desafíos que el mundo nos trae en este momento. Ten misericordia de nosotros, Señor, por Jesús. Amén. El Señor Jesús estaba hablando con los discípulos y hace una declaración que no es solamente para los discípulos. Todavía no es una oración, aunque se va a convertir en una oración. Está reflexionando, está hablando consigo mismo en primera instancia. Está declarando: ahora está turbada mi alma. Hay cristianos que asumen la necesidad de tener que estar tranquilos frente a cualquier situación. La palabra tranquilidad no es la correcta, la adecuada. Podemos estar en paz, pero nadie tiene que suponer que tiene que estar tranquilo. La vida nos trae sobresaltos y apuros, dificultades, angustias.
no necesariamente tranquilidad. En medio de todo eso podemos gozar de la paz del Señor. Sí, contemplando este pasaje podemos identificarnos con la actitud de Jesús. Él con toda honestidad dice que su alma está turbada. Y la tentación en ese momento de turbación es decirle al Padre Celestial: sálvame de esta hora. Pero él plantea esto como una pregunta. ¿Dirá eso? ¿Dirá al Padre: sálvame de esta hora? Pero luego se contesta a sí mismo: mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, toda su vida había sido una preparación para llegar a ese momento con la suficiencia de alguien que es justo, es decir, de alguien incomparable. Porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra, justamente porque no lo hay. Ningún hombre puede presumir de ser justo. Pero Jesús no necesitaba presumir. Él sabía que no había pecado, que Dios le había aprobado plenamente, había declarado esa aprobación, diciendo: tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Por eso había llegado a la hora de morir. Pero esa es una paradoja, porque ¿cómo podría ser que muera el que no tiene que morir? Ya que la muerte es el castigo por el pecado. El único que no tenía que morir era Jesús. Sin embargo, su vida había sido encauzada en dirección a este momento: morir por los otros, morir por los pecadores, morir por nosotros. El Señor declara: para esto he llegado a esta hora. Significa que si Él hubiera dado un paso atrás o a un costado, no hubiera aceptado la determinación del Padre Celestial y hubiera rechazado la muerte. Tenía todo el derecho, podía hacerlo, pero Él estaba determinado a llevar a buen término la obra que había comenzado desde el principio. Entonces el Padre Celestial, a través de un fenómeno que los hombres no lograron comprender totalmente, le responde. La multitud que presencia esto declara que había sido un trueno. Otros prefieren la teoría de que un ángel le había hablado. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Dios le estaba contestando. ¿Qué es lo que le dijo el Padre Celestial? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces Jesús les dice a los discípulos: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando dice si fuere levantado de la tierra, está explicando lo que le iba a ocurrir. Por eso el versículo 33 aclara: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Normalmente, cuando alguien muere, se dice, o una forma de explicarlo es que cae. Es más, se puede combinar: cae, muerto. Normalmente la muerte va acompañada de una caída de la persona, salvo en algunos casos,
como en el de la crucifixión. La crucifixión traía otro tipo de muerte. Era una muerte para exposición. La persona que moría en la cruz estaba expuesta a la mirada de todos, para escarmiento. Eran malhechores de la peor calaña los que eran crucificados, los enemigos de la sociedad, según los romanos. Jesús murió crucificado, a pesar de ser el justo. De esta manera encontramos una paradoja enorme. Una paradoja quiere decir una contradicción aparente. ¿En qué estaría la contradicción? En que Jesús iba a morir en el lugar de un malhechor, es decir, en la cruz. Sin embargo, el Padre Celestial dice que ha glorificado el nombre de Jesús, el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesús. Y dice que le va a glorificar otra vez. ¿Cómo podemos entender que el anuncio del Padre es que va a glorificar el nombre de Jesús, su nombre, y al mismo tiempo Jesús va a ser expuesto como un malhechor? Eso es todo lo contrario de la gloria. Es más bien la ignominia. Sí, pero el Señor dice que eso era lo que tenía que experimentar. Tenía que ser levantado de la tierra, porque eso iba a servir para poder atraer a sí mismo a los suyos, a los creyentes. La gente que no ha entendido realmente de qué se trata esto, tiene una objeción. Ellos dicen: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Las preguntas que están haciendo en realidad llegan a ser irrespetuosas después de las explicaciones que Jesús ha dado. No se puede pedir una explicación de algo que ya se ha dicho en forma totalmente clara. Por esto el Señor les responde, versículo 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Esto solamente se puede entender en el contexto de todo el Evangelio según San Juan, que en el capítulo 1 nos ha dicho que Jesús es la luz, Jesús es el Verbo, y por eso Jesús es la luz de Dios. En esa luz estaba la vida de los hombres. Pero dice el primer capítulo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Significa esto que en algún momento cada persona es alumbrada por Jesús. ¿Cómo y cuándo? Nosotros no sabemos. Y no lo podemos saber, ni vale la pena averiguar. Lo que sí sabemos con exactitud es que ahora, en este momento, cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, tú estás siendo expuesto a la luz. Este es el momento de que te acojas a esa luz y que la tomes para ti, que sea la luz de tu vida. Eso depende de ti. Por eso la exhortación del Señor Jesús es: andad entre tanto que tenéis luz. ¿Tienes luz? Cuando la palabra de Dios es abierta a tu corazón y Dios te habla y tú te das cuenta que Dios te está hablando.
y entonces lo crees y lo obedeces. Eso es andar en luz. Las personas que postergan esto o que lo rechazan, en breve ni siquiera van a poder recordar que un día la luz les llegó, les alcanzó. Y no van a conocer lo que Dios les estaba hablando y se van a perder. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ese es el tenor del versículo 36. Hermanos queridos, la pandemia que ahora el mundo está experimentando es parte de la oscuridad, porque es muerte. Todavía para nosotros mucho de eso es solo amenaza. Hay pocos casos de contagiados y esperamos que esto permanezca así y se disipe. Pero si así no fuera, si el número de muertos creciera y se multiplicara, y la gente en general temiera por su vida, como ahora está comenzando a ocurrir, ¿qué vamos a hacer? El asunto no es si morir o no morir. Finalmente todos vamos a morir alguna vez. El tema es si estamos viviendo todavía en este momento en luz, si estamos caminando en luz, con Dios en nuestro corazón. El Señor Jesús, para que no quepa ninguna duda, dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El saber eso es un privilegio enorme. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero lo olvidamos. Eventualmente lo olvidamos. Necesitamos volver a recordar. Nada puede apagar la luz del sol. Nada puede quitarle su luz de lo que haga el hombre. Menos aún quitar la luz de Jesús. Si quieres tener luz y tener vida, vida eterna, lo que necesitas es aferrarte al Señor Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo para vivir y enseñar y sanar y hacer prodigios. Sí, todo eso vino a predicar. Pero sobre todo vino a morir en mi lugar y en el tuyo. El creer en Él es experimentar la luz, es tener luz espiritual. Ese es mi deseo para ti. Por favor, abrázate de Jesús. Hazlo ahora. Acompáñame en oración. Oremos. Gracias, Dios, por haber dado a tu Hijo, mi Señor Jesús. Yo en este momento profeso, digo con toda la fuerza de mi corazón que Jesús es mi Señor. Él es mi luz. Jesús es mi luz y mi salvación. No temeré. Temo no estar en luz. Por eso, Señor, te ruego, invocando tu nombre, que tú vengas a mi corazón. Ven al corazón de cada uno de los que están viendo esto. Ven al corazón de los que están poniendo su fe en ti ahora. Dales la certidumbre de estar contigo, Señor, y dales obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.